Hola traders, tengo las pantallas apagadas, así que vamos a encenderlas. Bueno, y aquí detrás lo tenemos un 200% en OPGN. Si no lo ves bien, si te acercas y no lo ves ahí en la pantalla, tranquilo y tranquila, porque lo voy a explicar todo, el porqué de ese movimiento, por qué lo analizamos y por qué en menos de un mes llegó a hacer ese recorrido y sobre todo que nos puede servir para otra acción y para otras penny stocks. Así que el vídeo de hoy va sobre cómo localizar un posible 200%. Llevaré como 10 minutos buscando el pencil para escribir aquí en el iPad. Creo que podía haber quedado un poco más claro, así que toca pasar por el centro comercial o por el gran centro comercial que es Amazon y pedirlo para nuevos vídeos y sacar la pizarra, que puede quedar un poquito más claro, pero lo importante es el gráfico, perdón, y aquí lo tenemos delante y vamos a ir con él, ¿no? Eh, Doble, triple suelo, lo tenemos marcado. Eso es una proyección real, que el gráfico vuelva a una zona de influencia. Seguirme con el cursor, toque, 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 y fijaros cómo se pierde en una, prácticamente ni siquiera en dos sesiones. Me gusta cuando hace uno, dos, tres, cae. Inevitablemente, con la acción del precio que hay. Mira que tenemos aquí una doji de parada, y fijaros cómo después del tercer toque, enseguida cae y este día ya a plomo, dos velas rojas, grandes, potentes de rango y aquí se empieza a parar y se empieza a dibujar una posible U. Al final, que el gráfico vuelva a una zona de influencia anterior es importante. Y vuelve, incluso cuando hace una U y hay un solo toque aquí, digamos, y con más razón cuando ha habido dos, tres y toda esta presencia, que al final se creó un soporte, otro soporte, incluso aquí, otro soporte que ahora ha sido una resistencia. Fijaros el máximo del otro día, justo. Entonces, esa proyección real, todo este vídeo viene también por un mensaje que me dijo alguien, pero ¿cómo entraste solo por esa vela de volumen, con esa mecha? ¿Y cómo sabías que podía hacer un 200%? No sabíamos nada. Teníamos instrumentos anteriores que sí nos daban esa posibilidad de un recorrido grande. Lo primero, voy a empezar a borrar un poco de cosas, hasta esos círculos. Teníamos el stop fijado, fijaros que no lo perdió. Ahora lo voy a explicar muy bien, pero lo voy a quitar todo esto para que limpiemos un poco el gráfico, ¿verdad? Así lo vamos viendo todo más claro. Las líneas las dejo porque estas líneas me sirven para el futuro. Igual que aquí se puede trazar una, o debería haber estado trazada una, al entrar, digamos, o hacer ese análisis. Vamos a ver si por aquí, más para atrás, hay zonas de influencia. No. Igual que aquí, fijaros, es un poco lo que he comentado. No era un triple suelo como el de abajo, pero sí, el gráfico actuó. ¿Lo veis? Aquí arrancó, tocó, parecía que podía remontar y lo perdió. Y cuando lo pierde, la zona de influencia cae. Aquí al final no llegó, pero sí es verdad que hubo un movimiento, habría que haberlo analizado. Bueno, pues hay un desequilibrio claro, la media de 20, por ejemplo, nos lo marca, una línea de tendencia ahí. Este día entraría pues cierto volumen y vela con rango. Y al final, pues fijaros, es un gráfico que de 0,63, 0,94, pues prácticamente un 50%. Y si lo ponemos aquí, fijaros cómo toca, pam, pam, pam. El gráfico, la parte de influencia anterior a la izquierda perdida. Quedaros con ese primer dato, ¿vale? Cuando un gráfico cae, cuando una penny cae, puede seguir cayendo a plomo, puede quedarse en el limbo durante X tiempo, si es de las más calientes como siempre, como OPGN lo es, por ejemplo. eh, Tenemos que tenerla en consideración y sobre todo ver si hay patrón, volumen y estructura. Al final hay patrones que hacen un primer intento de salida, es un poco Wyckoff, lo tenéis en algunos vídeos míos y os recomiendo que leáis un poco sobre él y adaptarlo a las pennies, porque esto no es el ABC, no se puede plasmar las fotos de Wyckoff a las penny stock, ¿no? Aunque algunas podrán salir, pero sí es verdad que sabéis que me gusta mucho la ley de causa y efecto y la ley
del mercado propia, oferta y demanda, y la de esfuerzo y resultado, ¿no? Asociada al volumen como esfuerzo y resultado, pues también como el efecto, el resultado que se produce, es decir, la subida, en este caso lo que buscamos. Esta vela, os dejo por aquí la foto, que se ve también más clara, fue el motivo de entrada, y sobre todo también eso, la proyección anterior y esta caída, cómo se produjo. Aquí ya también vimos un volumen grande, que no lo llegamos a ver abajo ya porque ha cambiado el gráfico con este gran volumen, pero fijaros, tenemos 1 millón, estando la media en 200.000. Tenemos ya cierta absorción. Fijaros, 100.000, 48.000, fijaros aquí el volumen, ¿vale? Y esta vela más pequeña hace 1 millón. Es decir, se puede sostener al final, como en Wyckoff, siempre hay intentos de salida y el gráfico puede caer más. Nunca, hay veces que esto cae muy a plomo y vemos una salida en V. No recuerdo cuál fue, la tenemos, si miras acciones day trading en premarket, las tienes prácticamente a diario, posibles salidas en V. Lógicamente una salida que consolide siempre puede ser más fructífera y más violenta que una pequeña salida en V, pequeña entre comillas, porque hay grandes porcentajes. Esta vela me gustó mucho y para nada esto es un rechazo. Al final es algo que había que tener en consideración con estas velas de aquí y con la estructura que se fuera a crear. Para mí estas velas son muy muy interesantes, pero no se trata, es lo que quería explicar un poco con la pizarra, no se trata de solo una vela. No se trata de solo una vela, ni entrar por una doji o por un volumen, como este gran volumen, o incluso este volumen que nos deja también una vela parecida, y fijaros en el cursor, 0,1849 el precio, y fijaros aquí, 0,1849, 0,1880, al final es volumen en la misma zona. Todo eso me fue gustando en el trade y sobre todo estas velas pequeñas, ¿no? Esa parada, no tenemos esa continuación como en estas velas rojas a la baja. Esto me hacía decir, igual que aquí, me hacía decir que íbamos por el buen camino. Lógicamente, fijaros, 300.000 de volumen y te meten 2,5 millones de volumen. Un volumen relativo, digamos, importante, que al final es lo que mueve nuestras acciones. Las famosas medias que sirven o no sirven, a mí me sirven claramente como estructura y desequilibrio. Trabajó muy bien aquí. Aquí tuvimos un intento de salida sin fuerza, lo comenté en mis grupos, para que un movimiento sea real y proyecte a una zona y llegue el desequilibrio se necesita fuerza. Fijaros que por pocos centavos no nos hizo un 40%. Si hubiera tocado esta línea, a lo mejor hubiéramos salido del trade y fuera. Y luego hubiera caído un poquito y hubiera hecho el recorrido, ¿no? Al final ha habido noticias incluso. Fijaros que perdió un mínimo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente, si trazamos ahí una línea. Al final, aquí teníamos la misma acción del precio porque esta zona se había roto, digamos, la media de 20 sesiones, pero no estaba consolidada. No teníamos acción del precio que la consolide, sino más bien lo contrario. Tuvimos esta vela fea, sin gran volumen, pero este juego de velas es malo, estas dos velas es malo en cuanto a la acción del precio. Y lógicamente se perdió por poco esa zona. Vino también una vela más de parada en decisión, 200.000 de volumen, y nos metieron 1.300.000, es decir, bastante más que todos estos días. Al final, en una estructura que hay que dejar entre tu stop, que tuvieras por aquí en zona de mínimos, porque esto podía haber rebotado a mínimos y salir al alza, entonces tener el stop aquí ceñido en esta vela verde, pues mira, no nos hubiera sacado los primeros días, después prácticamente ni la toca. Y así pudo explotar pues con una gran noticia y haciendo un recorrido amplio y sobre todo también dando una apertura encima de la siguiente zona. Era interesante. El premarket llegó a 0,65 y al final para mí la gran salida, esto ya era una gran salida, los 0,31, un 50% a la media de 20 sesiones. Eso puede pasar pues en GMBL, por ejemplo, que la vimos el otro día. Vamos a ver. Fijaros como ahora está perdiendo pues un 10, un 8% en pre después de todo el volumen del otro día. Y fijaros ese equilibrio del que hablo, pues esto es un objetivo razonable, los 0,20, que ya es un 100%, porque estamos hablando de una subdólar. Pero abrir en toda esta zona, como hizo PGN, fue algo bastante interesante. Tienes que tener en cuenta esa acción del precio y trabajar siempre dentro de velas de referencia. Para mí, el cuerpo de esta vela era una zona de referencia.
Y fijaros que incluso hasta el último día estuvo ahí, ¿vale? La perdió muy poquito por abajo, intentó salir por arriba y al final salió desde donde se hicieron también esas compras y esa efectiva acumulación, porque aquí tenemos 884, hizo 5 millones y medio, el día más grande de todos hasta que llegó el movimiento. Fijaros que el previo tuvo 1.300.000. Y fijaros cómo, lógicamente, se barre un poquito por debajo, se intenta salir sin demasiada fuerza, se hace un pullback y al final sale. Pero fijaros en el rectángulo cómo el precio trabaje. Siempre que veamos algo así y el precio siga trabajando en esa zona de referencia, para mí fue algo muy importante en el trade. Es algo también que tenéis que apuntar. Y sobre todo, no seáis locos cuando veáis un volumen relativo muy grande, un gran volumen de los que destacan en el gráfico, no seáis locos, analizarlo y no entréis, porque no se trata de un volumen ni se trata de una vela, se trata de una estructura. Y esto que hemos visto, esta caída aquí, se da mucho, no con este tipo de vela, pero sí con algún intento de salida, digamos alguna manipulación, algún engaño, una vela que pueda quedar aquí completa, y se rechaza y se crea una zona incluso más abajo, ¿vale? Todo eso lo enseño en mi curso, hay muchísimas estructuras y sobre todo las más potentes son las que más caen. Como digo, pueden salir en V o pueden salir consolidadas. Y el objetivo, una de las cosas esenciales en las penny stocks es saber cuándo se han hecho esos mínimos. Eso es algo clave y esencial, porque yo mismo he entrado en acciones que parecía que tenía mínimos, pues chela, ha sido un poquito de las últimas. GMBL me gusta y creo que va a salir, luego lo veremos. Chela, pues al final terminamos saliendo antes del reverse split porque es un gráfico que fue cayendo. Fijaros lo que os voy diciendo. Aquí mínimos y recorridos. Claro, esto ya ha hecho el reverse split y cambiaron los precios, ¿vale? Pero de 9 se nos fue a 15, pues más de un 50%. Aquí de 7 a 11, pues otro 50%. No son los grandes movimientos, de hecho no se ve el desequilibrio en el gráfico, no se rompen las zonas, incluso si trazamos una línea de tendencia, que no hace falta, porque nos la marca la línea naranja, que es la media de 50 sesiones, ¿la veis? Máximo, máximo, máximo. Pero no llega el desequilibrio, no llega a romper, no llega a trabajar otras zonas, ni a igualar otras zonas a la izquierda del gráfico, que es cuando realmente llega un desequilibrio. Y salimos, porque parecía que aquí iba a empezar, estas creo que sí la pillamos, y después fue alguna caída que salimos por stop, porque fijaros también cómo barrió. También es lo que digo, ¿no? Fijaros, se pierde un soporte, se cae, este día salió en V, ¿no? Eso es una salida rápida en V, de 3 a 7, hizo un 100% el día después del reverse split, que tampoco llegó ese desequilibrio grande. Lógicamente aquí sí ha habido recorridos grandes, pero las salidas, esos intentos rechazados, suelen ser más pequeños. Pues por ejemplo, esta vela, aquí lo veis, un posible intento en sesión estuvo ahí verde, concentrada a tope, que nosotros creo que entramos a lo mejor esos días después en esta zona, y fijaros, también con un volumen relativo bueno, no un gran volumen relativo en cuanto a la media, pero sí 450.000 frente a 135.000 de media. Se pudo consolidar esa zona, pero al final tienes que tener en cuenta toda la estructura. Esta es una vela parecida, pero no es igual que la que tenemos en OPGN más adelante. Vamos a volver a OPGN. Aquí la ampliamos. Y esto fue ya el... También hay una zona que no la vemos del todo bien por esos volúmenes anteriores, pero toda esta zona de más volumen que la anterior queda claro. Por ejemplo, aquí, pues los 140.000, 216.000, frente a 90.000, ahí lo veis, 63.000. Toda esta zona de crecimiento de volumen también nos dio esa lateralidad. Vamos a echarle un ojo al semanal, que nos lo dice bien claro. Al final la media de 20 también, ir a buscar esas medias es un objetivo, una posible resistencia. Fijaros aquí, por ejemplo, en ese intento de salida, cómo chocó contra la media. Y aquí no puede pasarla, ¿no veis? Son muy, muy útiles. Aquí se pasa y se rechaza. ¿Y qué pasó el viernes pasado?
Pues fijaros, teníamos la media en 0,50, se pasó y se tocó claramente la zona perdida que decimos. Por eso decía que los 0,50 y un poquito más era la proyección real si hay fuerza, ¿no? Y si existe esa gran fuerza abajo. ¿Y por qué era real? Pues porque al final esta media de 20 sesiones en 0,50 suele ir a tocarse. Y digo, ¿por qué un poquito más? He dicho, porque suele pasar esto. A veces explota mucho más y continúa, ¿no? Sobre todo si no hay tanta distancia. Aquí, fijaros también la semana anterior, esa vela más de parada, de indecisión. Eh, también bonita e interesante. Y lo del poquito es porque, fijaros, prácticamente es igual a esa vela. Al final siempre se trabaja, en day trading pasa mucho también, pero se termina volviendo a la zona o perdiendo, porque es una resistencia muy importante esta media, que además coincidía con todo ese soporte. A veces también hay que ser precavido, es decir, bueno, la media está en 0,50, yo me voy a salir en 0,49. Eh, Tocarse, ya te digo yo, que en el 90 y... Me pasó hace poco que no se tocó y se tocó luego a la semana o a las 9 sesiones siguientes. Es algo también que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Esa proyección. Tanto el gráfico como a la izquierda, lógicamente resistencias no tan claras, tan evidentes como esas que hemos visto en diario. Y también, pum, pum, y pum, ¿vale? Resistencias claras en cuanto a las medias. Y más fuerza tiene cualquier cosa en un mayor time frame. Y está aquí en un mayor marco de tiempo. Y aquí estamos hablando del semanal, no de gráfico de 1 minuto ni de 5 minutos. Arrancó muy bien ya por la noche del viernes, esto del jueves, perdón, en el after. Vamos a verla. Esto fue el after, que se fue aquí a 0,30 y pico. Y al final creó fijaros, zonas de volumen, menos, más, y terminó rompiendo. ¿Vale? Por la mañana hizo los 0,65 bestiales y nunca, nunca más llegó a ese precio. Lógicamente, cómo gestionar un gap, también tenéis algún vídeo en mi canal, bastante más antiguo, pero para mí un 100% hay que tenerlo en cuenta, pero sabemos que el 100% era 0,41, 0,42 y esa posible 0,50 estaba en sesión, ¿no? Siempre que no hubieras vendido, para mí un 100% ya era muy interesante en sesión, se disparó muy, en pre-market. Siempre lo voy a coger porque muchas veces se puede desinflar, pero sabemos que esa zona 0,50 de la media semanal y esos 0,65 de aquí eran con mucha probabilidad estos 0,65 los máximos diarios. Era muy difícil que el gráfico, si es verdad que podía haber ido en sesión, si entra más fuerza, igualar un poco los 0,61, 0,65. Me lo dijo también alguien y le dije que todo lo que fuera a vender por encima de 0,50 era un éxito y algo que se podía hacer realmente en pre. Hay gente que vendió más abajo, las primeras líneas. Al final un gráfico así que explota tanto hay que dejarlo trabajar un poquito también para sesión, porque duró mucho tiempo, ¿no? Estuvo toda la mañana, empezó 30, 40, 50, 70 y ya se fue al 170 o 190% y 200 y algo por ciento y estuvo muy caliente, ¿no? Pero no pensemos que si hace un 200 en pre va a hacer un 400, porque lo importante es el gráfico. Y esta zona, como vimos, ya representaba en diario una zona muy importante, los 0,65, fijaros, pues hasta aquí, ¿vale? Era una zona de salida y, lógicamente para pulsar. Aquí, así que no seguimos hablando más, lo dejamos aquí. Acordaros, zona de referencia, también las medias, soportes, resistencias, velas, trabajo en la zona, estructura, acción del precio, velas pequeñas. Con esas señales estarán más cerca de un gran gap y un gran recorrido. Tuvimos también NBI con un 95%, el último gran gap que hemos tenido. Aquí lo veis, una vela diferente, una estructura diferente, al fin y al cabo acción del precio, un rango, digamos, más lateral y estas velas pequeñas que nos ponían freno y salió un 95% también que, fijaros, esto era un posible toque. En Presi se llegó, me parece, y fue una gran salida al final. Siempre cerrar todo lo que sea más de un triple dígito
es algo muy, muy positivo. Así que tomad nota, poner en consideración todos esos aspectos, porque estaréis más cerca, como digo, de estar dentro de algún gran gap, que es la manera en la que funcionan muchas acciones. A mí es lo que más me gusta, que exploten en un día, ¿no? Al final, fijaros que estábamos en la zona y explota en un solo día. No es multiday, que puedes pensar más tu sesgo, decir, estoy durmiendo con un 30, un más 40, un más 50%, yo cosa que nunca hago. Porque yo cojo mi 40 o cojo las grandes rentabilidades cuando pasa esto, ¿no? Con AMST también tuvimos un gran gap este año. Y es lo que me gusta. Como decía, a cada cerdo le llega su San Martín, la matanza, ¿no? Y a cada penny stocks también le llega su momento y su San Martín cuando explota a triple dígito. Y suele pasar simplemente en un día. Otra cosa es que estés en 0,20 y lo haga desde 0,24 cuando estás con un 15, un 16%, pues todavía mejor. Pero al final esta es una estructura también tipo de las penny stocks. Así que nos vemos con más estructuras y más vídeos en los siguientes vídeos. Gracias. Check the mic and make sure it sound right, boys.